hombre llamado Pedro. Referencia bíblica, Mateo 4, del 18 al 20. Pedro amaba a Jesús, no hay duda de ello. Dejó su casa, su negocio, dejó su estilo de vida, todo por seguir al Maestro. Pero hubo algo que no dejó. No dejó su carácter, sus impulsos, su coraje. Tenía un llamado tan grande. ¿Por qué no dejó todo aquello? El peor enemigo de Pedro era él mismo. A continuación veremos un mensaje que Jesús dirigió a Pedro. Al final de este mensaje, quiero que te preguntes a ti mismo, ¿este mensaje lo dio Jesús solo a Pedro o será para mí también? Comencemos. Primera escena. Se ven a los discípulos sentados y Jesús lavándole los pies. Pedro está sentado y el diálogo comienza cuando Jesús se le acerca. Pedro dice, «Señor, ¿qué haces?» Jesús se inclina a lavarle los pies mientras Pedro se levanta y da un paso hacia atrás. Jesús le contesta con palabras tiernas. Pedro, ¿cuántas veces he tratado de enseñarte que mis caminos no son tus caminos y que mis pensamientos no son tus pensamientos? Te quiero enseñar a parecerte más a mí, te quiero bendecir, y tú te me opones solo porque no lo hago a tu manera. Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro quedó confundido. ¿Cómo Jesús le puede decir esto? Si él siempre le ha querido complacer. Tratando de justificarse, le dijo, «Pero Señor, si yo lo he dejado todo por ti, yo he declarado que tú eres el Cristo. Yo he salido al frente, siempre soy el primero. ¿Por qué me hablas así?» «Está bien, Señor, lávame. Mira, no solo mis pies, lávame la cabeza y las manos también». Jesús le responde, «Pedro, Pedro, aun cuando te insisto, cuando casi te obligo porque quiero bendecirte, aún en contra de tu voluntad, todavía insistes a que aún en ese momento siga siendo a tu manera». Pedro se sienta y Jesús le pone sus manos en los pies y le dice, «Pedro, cuántas cosas tengo para ti. Si supieras cuántos milagros vas a hacer en mi nombre, si supieras hasta dónde vas a recibir mi revelación, si supieras hasta dónde vas a ver mi gloria, quizás no te resistieras tanto». Con una mirada triste, Jesús voltea y mira a sus otros discípulos y les dice, «Uno de ustedes me entregará esta noche y los otros ya no me conocerán». Todos los discípulos se empiezan a preguntar entre sí, ¿seré yo? Pero Pedro, sin pensarlo mucho, se precipita donde Jesús y le dice, «No, maestro, no yo. Ellos quizás sí, pero yo no. Yo nunca te entregaré ni te desconoceré». Es cuando Jesús, mirándolo con misericordia, le dice, «Pedro, en verdad te digo que antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Con esta respuesta de Jesús acaba la primera escena. La intención de Pedro era buena, pero no era sensible a la voz de Dios. Siempre había en él la actitud del hombre que lo puede resolver todo, la actitud del que sabe pelear hasta conseguir lo que quiere. Cuando Jesús anunció que iba a morir,
Pedro le dijo que nunca sucedería eso, ignorando su palabra. Segunda escena. Jesús se encuentra en un cuarto fuera de los ojos de todos con dos guardias, ya que estaba compareciendo ante el sumo sacerdote. Se encuentra con sus manos atadas, mientras que en distintas esquinas del templo hay personas conversando de lo que está sucediendo. Pedro entra al templo tratando de cubrirse el rostro y hasta con temor. Al llegar a una de las esquinas, se escucha lo siguiente: ¡Miren! Este es uno de ellos. Una mujer grita. Pedro responde atemorizado: ¿De qué hablas, mujer? No lo conozco. Apresuradamente, Pedro se va hacia otra parte del templo. Un joven se le acerca y le dice: Oye, yo te he visto antes. ¿No eres tú el que caminaba con Jesús? Pedro, en forma orgullosa, le replica: Estás equivocado. Yo no ando con esa gente. De momento, se acerca un caballero y vocifera: ¡Claro que sí! Si hasta hablan como ellos. Pedro, con voz de enojado, se defiende diciendo: Bah, ¿qué voy a hablar como esa gente? No sé de qué hablas. Al decir esto, Pedro se mueve hacia la puerta por donde va a pasar Jesús, y en eso se escucha el cántico de un gallo. Enseguida sale Jesús, sujeto de los guardias. La mirada de Jesús y la de Pedro se encuentran, y se acordó Pedro de lo que Jesús le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. En ese momento se llevan a Jesús y Pedro sale llorando amargamente. Aquí concluye la segunda escena. Pedro lloró, pero su llanto no fue el mismo, fue un llanto del alma. Por primera vez se había dado cuenta que ganando también se puede perder. Después de este quebranto, Pedro jamás fue el mismo. Pedro sabía que algo se había destruido. Muchos se han preguntado por qué el llanto de Pedro fue tan profundo y tan amargo. Quizás la respuesta la encontramos en Marcos 16:7. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán, como él se los había dicho. Como pueden notar, el nombre de Pedro estaba aparte que el de los otros discípulos, y esto era porque Jesús ya sabía que Pedro era especial y diferente. Lo sucedido le hizo recordar a Pedro las palabras de Jesús: Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre, que está en los cielos. Mateo 10:33. Tercera escena. En la próxima escena, Pedro había regresado a la pesca. Tal vez pensaba que ya no era digno de ser predicador, pero Jesús tenía noticias para él. Se ven algunos discípulos sentados con Pedro como si estuvieran pescando. Jesús se les acerca y les pregunta: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Uno de ellos, sin reconocerlo, le contesta: No, nada. Entonces Jesús les dice: Echad la red hacia la derecha y hallaréis.
grupo de ellos echan la red, mientras Pedro observa a los que la echan y a Jesús como el que recuerda algo. Luego los discípulos hacen como que están haciendo mucha fuerza y piden ayuda. Pedro y los otros discípulos van a ayudarle, con excepción de Juan. Juan observa a Jesús y de momento se da cuenta quién es y corre hacia donde Pedro y le dice: «Pedro, Pedro, es el Señor». Pedro le responde: «¿Qué dices?». Juan le replica: «¿A qué te recuerda este acontecimiento? Es él, Pedro, es Jesús». Pedro corre hacia donde Jesús se encuentra y los demás discípulos, arrastrando la red, le siguen, y al llegar donde él, vieron que les tenía una cena preparada. Entonces Jesús los mira con dulzura y les dice: «Venid, acomódense y coman». Los discípulos se sientan a comer sin decir nada. Ninguno se atrevía a preguntarle si él era Jesús, pero sus corazones ardían y sabían bien que estaban con el Señor. Al terminar de cenar, Jesús se acerca a Pedro y le pregunta: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Su respuesta fue humilde: «Sí, te amo», pero no se atrevió a decir que más que sus hermanos. ¿Se dan cuenta que Jesús se refiere a Pedro como Simón? Esto es porque al haber negado Pedro a Jesús, había perdido su derecho y su lugar en el cielo, por lo que también había perdido el nuevo nombre que Jesús le había dado. En otros tiempos, Pedro hubiera contestado sin pensar, en forma desafiante: «Claro que sí». Pero este era otro Pedro, el Pedro que cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, el Pedro que gritó: «Jamás te negaré», el Pedro que dijo: «Nunca me lavarás los pies», había muerto en una noche de amargo llanto. Entonces Jesús le vuelve a preguntar: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». En esta ocasión, Jesús no le preguntó si lo amaba más que a los otros, pero sí usa el verbo ágape, que quiere decir el amar con el amor de Dios. Este tipo de amor, contrario al amor fileo, que es el amor que todo lo da y que todo lo puede. Jesús continuaba tratando con el corazón de Pedro. Pedro responde: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». ¡Qué diferencia! Unas horas atrás, Pedro hubiera gritado: «Te amo, ágape», pero ahora responde: «Te amo, fileo». Por primera vez, Pedro reconocía sus debilidades. Jesús nuevamente le pregunta a Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le hiciera la misma pregunta por tercera vez. Jesús le estaba dando la oportunidad de volver a ser su discípulo y de que pueda recuperar su identidad perdida, para volver a ser Pedro, el Pedro pescador de hombres, el Pedro discípulo de Jesús. Pedro respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús y Pedro se abrazan mientras los otros discípulos se acercan y se unen en el abrazo.
Pedro pudo volver a declarar públicamente que amaba a Jesús por tercera vez, ya que lo había negado 3 veces. La escena finaliza de esta forma. Hoy Jesús también nos da la oportunidad de restaurar nuestras vidas. Yo pregunto ahora, ¿hay algún Pedro escuchando y leyendo este mensaje ahora? Jesús te pregunta, ¿me amas? Si tu respuesta es sí, te pido que hagas la siguiente oración para que puedas formar parte de los discípulos de Cristo. Mi Señor Jesús, aceptamos tu muerte en la cruz como la muerte de nuestra vida pecadora y te pedimos que hables a nuestras vidas, toca nuestros corazones. Te amamos y deseamos más de ti, más de tu unción y de tu fruto. Deseamos cambiar. Tú puedes hacerlo en nosotros como lo hiciste en Pedro. Ya no queremos ser más como Simón, que se creía perfecto y pensaba que las cosas debían ser a su manera. Que mis pensamientos sean los tuyos y tu voluntad se cumpla en mi vida ahora y siempre. Amén. Que el Señor los bendiga y les permita vivir dentro de su gran misericordia y su amor infinito.